Muy bien, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Bien, profe. Bueno, me alegro mucho. Vamos a continuar la clase que veníamos viendo acerca de la distribución en planta o en la instalación y cómo podemos hacer básicamente una administración de los espacios, de tal manera que podamos hacer una optimización de dichos espacios y de esa manera podamos hacer lo mejor posible con nuestros recursos, con los costos, disminuirlos al máximo, aumentar la capacidad de producción y demás ventajas que tiene la distribución en las plantas. Voy aquí a hacer la presentación. Yo sé que vamos un poquito más adelante para que me digan dónde íbamos, por favor. Bueno, hemos pasado esta parte: principio de calidad, principio de economicidad y ampliaciones. Habíamos visto distribución horizontal y la distribución vertical, en el caso que sea un edificio o una bodega con varios pisos, también existe la posibilidad. Y la parte de determinar en planos, la facilidad de mantenimiento, accesos suficientes para el personal de mantenimiento, pasillos y calles apropiados para el mantenimiento, localización de maquinaria en lugares donde se desarrolle mejor y rápidamente su mantenimiento, y fácil acceso y circulación de equipos de salvataje en lugares peligrosos o vulnerables. Esta parte, no sé si ustedes han visto en algunas empresas que hay unas puertas que nadie puede entrar por ahí, dice simplemente acceso restringido, y básicamente son pasadizos que tienen el personal de mantenimiento, otro tipo de personal especial que no tiene acceso fácilmente el resto del personal, y para evitar, de hecho, que el mantenimiento afecte la producción o la maquinaria que hay en mantenimiento, afecte como tal el resto de actividades de la empresa. Esta parte, creo que íbamos acá, ¿verdad? ¿O ustedes recuerdan más adelante? Bueno, sí, estoy seguro que íbamos en esta diapositiva. Entonces íbamos en el desarrollo de la planificación de la distribución de instalaciones. Es diferente, como yo les decía la clase pasada, que la planta ya exista a que se pueda introducir una nueva línea de producción dentro de una nave ya existente. Entonces, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en una planta que ya existe, tenemos que adaptarnos a lo que ya está. Entonces, se intenta disminuir costos de productos que estén fabricando. Es decir, que haya como tal nuevos productos que estén en funcionamiento en esa planta, y por lo tanto se afecte la producción que ya está. Igualmente, si es un área especial dedicada al tema de distribución, y en la parte de acá, derecha, en la parte amarilla derecha, inferior derecha, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es diferente una pequeña o mediana empresa. Ahí puede haber una reacomodación de los recursos, de la maquinaria, más fácilmente que una grande empresa donde hay una complejidad mayor de todo lo que existe dentro de la planta. Ese estudio,
al introducir una nueva línea de producto dentro de una nave ya existente, ese estudio pues se llama el layout, que es desplazar líneas actuales mediante ese tipo de estudios. En general de la distribución en la planta. El layout lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, lo que se refiere el método como tal, el layout o el estudio layout. Bueno, proceso de la distribución en planta. Entonces se hace un análisis del proceso productivo. Puede haber un diagrama de proceso, también un diagrama de flujo se puede elaborar dentro de ese diagrama. Puede haber relaciones entre las áreas funcionales y eso hay que meterlo en ese gráfico. ¿Por qué? Porque las relaciones deben estar también conectadas, si son relaciones materiales o si son relaciones como tal de información, pues no debe haber una conexión directa, pero sí debe haber una conexión, digamos, de internet, de intranet, o simplemente una conexión inalámbrica. Pero si es una conexión material de flujo de materiales, entonces ahí se debe relacionar qué pasajes o cómo va a ir o cómo van a transportarse esas mercancías de un sitio a otro. Diagrama relacional de áreas funcionales, es lo que estamos hablando. El diagrama de proceso se hace con un diagrama relacional de áreas funcionales, de las diferentes áreas que funcionan dentro de la empresa, y cómo se relacionan entre ellas y cómo vamos a hacer la comunicación entre cada una de ellas. La superficie disponible es muy importante, obviamente, en metros cuadrados, generalmente se mide, a no ser que se tengan en cuenta, digamos, tanques o se tengan en cuenta adicionalmente, pues, tolvas, no sé qué otro nombre tenga a los recintos que se deben tener se deben medir en metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, en centímetros cúbicos, en general, en la disposición de volumen. Para eso se necesitaría también tener en cuenta la altura de los sitios. Pero en general, para el proceso de acomodación en planta, se necesita solamente pues el dato de metros, metros cuadrados, y pues debe también tenerse en cuenta metros cuadrados para un primer piso, metros cuadrados para el segundo piso, porque no es lo mismo tener superficie en el primer piso donde pueden tener acceso los tractocamiones o los camiones sencillos, camionetas, automóviles, que un lugar en el segundo piso donde no tiene acceso directo a un camión, por ejemplo. Entonces esos son factores que deben tenerse muy en cuenta. Definición de superficies y diagrama relacional de superficies, que tiene que ver mucho con el diagrama relacional de áreas funcionales. ¿Por qué? Porque las áreas funcionales van a estar localizadas en una superficie. Continúa el gráfico, definición de superficies. Bueno, estas superficies se deben tener en cuenta, o estos factores se deben tener en cuenta, que son fácilmente limitaciones prácticas. Entonces, si alcanzan a leer acá, sistemas de manutención, almacenes, emplazamiento, personal necesario, características, no se alcanza a leer. Bueno, servicios auxiliares y controles de procesos. Entonces, estos son los factores que se deben tener en cuenta. Se deben tener varios diseños, no solamente uno, para poder escoger
el que más se acople a, a las necesidades de la planta. El diseño X, diseño Y y diseño Z, se hacen los diferentes diseños, se evalúan basados en diferentes criterios. Los criterios pueden ser de comodidad de los trabajadores, criterio de menor tiempo de transporte, el criterio puede ser de mayor empleabilidad de la superficie. Dependiendo de esos criterios, se selecciona un diseño y ese diseño es el que va a quedar. Bueno, aquí está todo el gráfico. Bueno, el desarrollo de la planificación de la distribución de instalaciones, en general, el análisis completo debe recabar en la documentación e información. Bueno, antes de comenzar esto, les voy a compartir un momento el tablero para que tengamos en cuenta algunos factores de los que les había nombrado. Bueno. Entonces no sé si me están viendo, si están viendo la pantalla. Es que hubo un momento en que se paró la presentación. Vamos a borrar esto del tablero. Y vamos a mirar los diferentes diseños. Generalmente las plantas tienen esta forma. Y aquí tenemos dos diseños. En general, lo primero que se hace antes de empezar el diseño es hacer un análisis de las diferentes áreas de la empresa que tienen que ver. Yo les hago siempre el gráfico acá de las dos partes de la empresa, a nivel logístico estoy hablando. Entonces, iniciando por, escribirlo acá, con el aprovisionamiento. Y terminando con la distribución. En esta parte vamos a tener en cuenta la producción en la intersección. ¿Por qué en una intersección? Porque el aprovisionamiento y la distribución tienen que ver con la producción. En esa producción que está aquí en la mitad, permítanme, Yolanda, bienvenida. Entonces, tenemos en cuenta aquí, dentro del aprovisionamiento, la distribución y la producción en el centro. Tenemos en cuenta básicamente lo que vamos a hacer en la empresa a nivel de las relaciones entre estas tres partes. Si aquí hay una planta y vamos a tener aprovisionamiento, digamos, en una bodega en esta esquina y la distribución en la otra esquina, y básicamente la producción se lleva una gran parte en esta parte, en la mitad, de tal manera que nosotros tengamos unas entradas hacia la producción y unas salidas hacia la distribución. De manera que aquí tenemos un almacenamiento de materias primas y aquí tenemos un almacenamiento de
productos terminados. Es importante que si yo tengo aquí una entrada de camión solamente por este lado, ponerlo acá en un dibujo, solamente por el lado izquierdo, es importante tener en cuenta que si no tengo acceso a vehículos en mi lado derecho, no puedo hacer esta distribución de esta manera. Debo planear o dos accesos de vehículos o debo planear, por ejemplo, poner la bodega aquí pegada a la otra. Entonces, en este punto tengo aprovisionamiento y en este mismo punto tengo distribución y dejo las salidas bien repartidas o si no una sola puerta, pero que tenga acceso a nuestras dos bodegas o nuestros dos sitios donde yo almaceno los productos, ya sean materias primas o ya sean productos terminados. Muchas veces se deja en una sola bodega. Tiene inconvenientes y el desorden es un poquito más amplio cuando se hace de esa manera. Entonces, generalmente ustedes tienen en un sitio el aprovisionamiento y en el otro sitio donde sale para la distribución. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer el diseño. Bueno, ya voy a pasar esto acá. Digamos que sí hay dos entradas de vehículos, entonces sí puedo dejar nuestra bodega, la podemos dejar de esa manera. Y si tenemos nuestra distribución de esta manera, hay que determinar si las personas entran por el mismo sitio donde entran los camiones o no. Entonces son preguntas que hay que hacerse. Entonces, aquí este es el sitio dibujémoslo otra vez. Si este es nuestro sitio de producción, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que el personal esté cómodo y evitar accidentes con los vehículos que entran? Porque puedo yo dejar entradas vehiculares revueltas con entradas peatonales. Pero lo mejor es que las personas entren por puertas distintas. Y igual, se deben dejar, obviamente, en la producción, una puerta o una salida hacia, digamos, aquí está la salida, puerta pequeña, hacia los vestieres, baños y demás. Pero si aquí está el aprovisionamiento y a mi derecha está mi distribución, hay que tener en cuenta que yo puedo y debo dejar una salida. ¿Cómo se llama esa salida? Que no se usa siempre, pero se deja por si algo pasa. Salida de emergencia. Es una salida de emergencia y con la salida de emergencia pues también viene algo que se llama el punto de encuentro. Todo esto hay que tenerlo muy presente. Bueno, el punto de encuentro se hace con un punto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el sentido de la seguridad y la salud en el trabajo. Porque es importante tener claro esto del punto de encuentro. De hecho, nosotros siempre que vamos a viajar en un bus, en un avión, siempre que vamos a viajar, por ejemplo, o estamos en un recinto, una planta, siempre tenemos que tener presente, localizarnos bien en el espacio para visualizar nuestro punto de encuentro o las salidas de emergencia, ya sea en un bus, ya sea en un avión, ya sea en una oficina y demás. Debe tener uno en cuenta siempre el punto de encuentro y las salidas de emergencia. Si ustedes ven en este momento, pues las personas saldrían también, no solamente por el sitio donde siempre salen, sino una salida también amplia que puedan llegar al parqueadero o puedan llegar al punto de encuentro muy fácilmente. Entonces, todo esto hay que planearlo
de una manera, pues, concienzuda antes de iniciar el proceso de construcción. Si ya la planta, como les decía, está construida o la superficie está construida y se necesita adaptarse, ya pues tienen unas ciertas particularidades, pero en general es necesario que nosotros hagamos una planeación exacta de dónde quedan nuestros sitios, incluyendo las salidas. Bueno, ya planeé las salidas, planeé vehículos que entran mercancías, ya planeé vehículos también que sacan mercancías, ya planeé por dónde entran los empleados y ya planeé además por dónde salen los empleados en caso de emergencia. Además, planeé entradas de mercancías hacia dónde, hacia del aprovisionamiento hacia la producción, y planeé también salidas hacia la distribución. La distribución aquí en la producción ya es una cuestión un poco aparte. De pronto se nos sale un poco de las manos en general de lo que tiene que ver la logística, pero es obviamente una ciencia, por llamarlo de esa manera, que vale la pena estudiarla. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, digamos, líneas de producción, y en líneas me refiero a que el proceso va un punto tras otro punto. De hecho, pues les voy a recomendar una película. Nuestra actividad va a ser ver una película esta semana. No estoy seguro si está en YouTube, pero la pueden conseguir muy fácilmente. No sé si ya la hayan visto, se llama Tiempos Modernos. Es ambas cosas, una forma de ver la industria moderna. Bueno, es de Charlie Chaplin, es una película vieja, pero es industria moderna. Y es también una crítica a esa producción en línea, producción en masa, y en general es una forma de cómo vemos la producción en grandes cadenas y producción coordinada. Entonces, esa va a ser para que se relajen el fin de semana, para que me hagan un recuento de la película, me cuenten la próxima semana cómo les fue. Les dejo una preguntita de pronto para que la resuelvan y asegurarme de que hayan visto la película. Entonces, esa va a ser la tarea, ver esa película. Es muy interesante en general por la forma en que se aborda la producción. Y pues quiero que vean un poquito lo de las líneas de producción y la coordinación en la producción. Pero en general la película es buena. Tienen que verla. Bueno, una cosa más en cuanto a esta distribución en planta, es eso, que muchas veces tengan en cuenta que ustedes pueden tener químicos aquí en el aprovisionamiento y aquí en la distribución no los pueden tener. Es decir, no podemos revolver el aprovisionamiento con la distribución. Entonces no podemos dejar la misma planta o el mismo sitio. O tengan en cuenta adicionalmente que muchas veces el aprovisionamiento no necesita refrigeración. En cambio, la distribución o la bodega para distribución sí necesita refrigeración. Entonces son cosas que son necesarias tenerlas en cuenta. Por ejemplo, en las flores, ustedes se pueden dar cuenta que la flor entra por un sitio. Como tal, no hay un almacenamiento grande, hay un almacén pues con algunos productos, no necesitan refrigeración esos productos que entran a las flores. Y por otro lado, hay un cuarto frío. En general, pues las empresas de flores tienen ese cuarto frío. Y tienen ese cuarto frío aparte del aprovisionamiento general, donde entran las flores y donde está el almacén, donde están las cajas, los cartones en general para diferentes usos, las etiquetas. Entonces, todo está en una parte
o toda esta parte mejor del aprovisionamiento y la distribución. Entonces, es necesario que se fijen un poquito en de qué manera hacen esa planeación para que las entradas no obstaculicen las salidas y haya una línea continua, si no es redundante eso, que haya una línea continua de producción y no de vuelta a la mercancía dentro de la empresa, sino que realmente haya fluidez de esas mercancías y facilidad para moverse tanto las personas como las materias primas, productos terminados, etcétera. Entonces, es necesario tener pues eso claro. Obviamente, dentro de estas plantas hay diferentes puntos también. Estoy dentro de la producción. Aquí también habrá unas entradas, un punto crítico que se pone en la mitad, y hay unas salidas ya de empaque. Entonces, si se dan cuenta ustedes, dentro de el primer punto, voy a pintarlo acá de verde, pinto todo. Dentro del primer punto nosotros tenemos bien relacionado, este punto que está acá, está bien relacionado la primera parte de la producción. Es un proceso que se le hace a las mercancías cuando ingresan. Volvamos a poner el ejemplo de las flores. Entonces, en este primer punto hay un despetale, le pelan la pata a la flor, qué sé yo, hay incluso formación de grupos de flores, dependiendo de qué especie vaya, y demás. En este punto, en la mitad, es un proceso intermedio donde ya se hacen los ramos bien específicos, con sus capuchones y demás. Y el punto final, voy a poner un circulito rosa. Este punto final, pues tiene que ver ya con el empaque final de los productos. Es decir, en este punto ya están las cajas completas, bien amarradas y compactas, y el pedido se ve más claro. Y al final, pues ya solamente queda transportarlo a la bodega correspondiente, al cuarto frío, si se necesita, o de una vez se saca para el camión. Pero entonces tengan en cuenta lo siguiente. Hay unas entradas de mercancías, y en este punto café hay pues más posibilidades, o hay más, de hecho, forma de que hayan más trabajadores. En el punto de la mitad va disminuyendo y el punto final disminuye ostentablemente. ¿Por qué? Porque el proceso generalmente de mayor envergadura o de mayor importancia, pues en lo que tiene que ver con grandes transformaciones de la materia prima, se hace inicialmente. Digamos, en la transformación de madera para hacer unas sillas. Podemos tener en el primer punto la llegada de la madera. Está acá como tal la madera en el aprovisionamiento. Llega la madera a la empresa, tiene unas condiciones la madera pasa a un sistema de corte, división de los... No conozco el proceso de la madera, entonces estoy especulando. División como tal de la madera en pedazos, no sé yo, en cortes. Y posteriormente viene como tal el pegado de las sillas y demás, pero hay un producto final que es de mayor cuidado, pues hay menos personal ahí en ese punto final, pero es del terminado ya impecable. Si ven ustedes, se genera aquí mucha basura, digamos, lo voy a llamar así basura, o desechos o sobrantes dentro del primer proceso. Igual en las flores, se genera basura, sobrantes y demás en el primer proceso. Hay un proceso intermedio en el cual ya los sobrantes disminuyen,
pero un proceso final donde no hay sobrantes. Prácticamente en este punto ya simplemente es un empaque, una terminación del proceso ya impecable para que vaya a un punto distinto de la empresa. En este caso de las maderas es porque la entrada es bastante sucia, por decirlo así. La entrada implica bastante aserrín, implica pues estar aislada de la parte final. Por eso no se unen generalmente pues las sillas terminadas, mesas terminadas, muebles terminados con la entrada de mercancías. ¿Por qué? Porque estas tablas son toscas y cualquier toquecito, por ejemplo, con un mueble terminado, pues lo podría arruinar. Y eso, y pues unido a que esta entrada es muy sucia, entonces se mantiene también la distinción de productos de materias primas y salidas terminadas en otro sitio de la empresa. Entonces, por eso muchas veces es mejor mantener ese distanciamiento. Y pues dentro de todo el proceso, tener en cuenta que no se puede dejar un solo sitio, una sola bodega para esos productos, sino que es mejor repartirlos entre sí. Igualmente para el proceso. Digamos que aquí entran las flores, pero el proceso está a la derecha. Entonces, pues no tendría sentido que entren por la izquierda. Igualmente, la madera. Digamos que aquí entra la madera, pero aquí en el punto café ya están lacando las sillas. Entran la madera y posiblemente no solamente los trabajadores se intoxican con la laca entrando la madera, sino que esta madera al entrarla puede contaminar las sillas que se están lacando. Entonces no tiene sentido acomodar al otro extremo, a la derecha, el producto que sigue. Entonces por eso es una línea continua de producción y una línea continua que debe tenerse en cuenta dentro de la logística de las plantas. Entonces todo eso, pues uno entra a una empresa y pues le parece muy, muy natural, pero en el momento en que va a hacer la planeación, debe tener en cuenta todos estos factores. Debe sentarse a hacer un diagrama que dé cuenta de todos los procesos que hace pues las diferentes áreas de la empresa, y dentro de esos procesos que se hacen en la empresa, pues las relaciones directas, relaciones indirectas y pues las cercanías. Hay que tener en cuenta, como vimos en la clase pasada también, que las personas tengan un buen paso y fluido de un sitio a otro, y en general que varios sitios sirvan para varios pasadizos sirvan para varias cosas. Digamos que sirvan para transportar mercancías, pero las personas también puedan pasar por ese sitio sin que se obstaculice el fluido. Eso pues sirve muchas veces, porque no puedo dejar un pasillo para los gerentes, un pasillo para los trabajadores, un pasillo para los de mantenimiento. Pues eso pues se me quedaría toda la planta en pasillos. Hay que reutilizarlos, por decirlo de esa manera, pero de una manera que sea coordinada. Digamos, si van a entrar mercancías y por ahí entra el personal, si van a entrar mercancías, que entren las mercancías luego de que entró el personal y está acomodado en la planta. Eso es una estrategia. Pero entonces hay que planear eso también en el tiempo. Entonces tenemos varias planeaciones, no solamente una planeación estática, sino una planeación dinámica, una planeación que pues tenga en cuenta los tiempos en que entran las personas, que entra el gran grueso de los trabajadores, y una planeación cuando estén entre el gran grueso también de las mercancías o salgan las mercancías también. Entonces todo eso hace parte de esa planeación que se hace de la planta. No sé qué han observado ahí o qué preguntas tengan hasta acá. Pues es un tema relativamente fácil, pero también es un tema que
que merece la pena estudiarlo en cuanto a que muchas veces uno pues reniega de la empresa, pero eso por qué queda allá, y eso por qué lo metieron por allá, o por qué está tan escondida esa planta por allá, o esa máquina por qué. Entonces la gente reniega del que hizo la planeación, obviamente, porque encuentra mucho sentido a que las personas se tengan que esforzar demasiado porque no acomodaron una puerta, digamos, para la salida de la mercancía. Entonces, siempre que hay que descargar un camión, por ejemplo, toca llamar a 20 empleados para que ayuden a descargar, 20 empleados de la producción para que ayuden a descargar, porque hay que caminar 50 metros hasta la bodega. Entonces, y se pregunta uno, ¿pero por qué dejaron eso tan lejos? ¿Cierto? Entonces, ya son cosas de planeación que pues parecieran muy, muy sencillas, pero hay que estudiarlas muy bien. No sé si tengan preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta o todo claro? Bueno, aquí en el chat. De Charlie Chaplin, dice Michael. Sí, es una película de Charlie Chaplin, se llama, se lo escribo acá, Tiempos Modernos. Es muy sencilla de conseguir, la pueden ver online. Esa es la tarea antes de que se me pase. Y es una película, no sé si alguien la haya visto para que nos cuente un poquito. ¿No? Les recomiendo, las películas es el séptimo arte, se llama así, le dicen el séptimo arte. Está al nivel, digamos, de la música, en cierto sentido, ¿no? Está a nivel artístico con la música, con la pintura, la escultura, entonces el teatro, entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta. El cine muestra muchísimas cosas y uno lo puede contar, uno puede contar muchas cosas a través del cine. No todo, pero sí se puede contar a través del cine. A nivel histórico, a nivel de problemática, a nivel de lo que está sucediendo, digamos, en términos personales, ¿sí? Incluso a nivel de diversión. Hay unas obras muy, muy buenas a nivel de cómico. No, señor, ya no. Entonces, ¿no la han visto? Bueno. Entonces, pero entonces el cine es una buena forma de contar cosas, entonces les recomiendo. Armen un grupo de cine, un cineforo con sus amigos, vean una película mensualmente, semanalmente y discútanla. Pero buen cine, ¿no? Y películas recomendadas hay muy buenas para aprender de economía, aprender de muchas cosas. Entonces, les recomiendo. Esa película se la recomiendo entonces. Se la recomiendo además porque es una actividad. ¿Preguntas entonces no? No, hasta acá no hay preguntas. Bueno. Señor. Bueno, me alegro entonces que esté todo claro. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces tenemos acá, como tal, a la izquierda, se debe recabar, o sea, recopilar documentación e información para hacer todo el análisis. Entonces, es más complicado que lo que yo les hice ahorita, obviamente. Pues hay especificaciones para cada una de las plantas o de los sitios donde trabajan las personas
Entonces, esas especificaciones de cada una de las plantas, hay que recopilar información de otro tipo de plantas. Incluso hay que recopilar información de los problemas que tienen algunas plantas. Es decir, se montó una planta de lavado de plásticos, ¿sí? ¿Qué se me ocurre acá que yo haya visto? Lavado de plásticos para reutilizar. Entonces se lavan los plásticos, se pican y se reutilizan. Pues busquemos información de esas plantas, cómo las han montado, si ellos tienen como tal información en la web, en documentos, que digan cómo hacen el proceso, incluso visitas. Muchas empresas permiten esas visitas pedagógicas. Entonces, dentro de esas visitas uno podría aprender muchísimo. Me refiero cuando vamos a montar una empresa, si vamos a montar una empresa, preguntarle a alguien que haya trabajado allá, cómo ha visto esa empresa, cómo se ubica, qué problemas le ha visto. Toda esa información se debe recopilar. Entonces, recabar información. Entonces, esa palabra me gusta porque no solamente recopilar ahí por recopilar, sino también buscarla donde esté esa información, ir por esa información. Dentro de esa información que tienen que buscar, aquí hay una lista en el panel izquierdo, listado de elementos a fabricar, características técnicas de elementos, hojas de rutas, hojas operacionales o de operaciones, determinación de maquinarias. Determinación es como la ubicación de las máquinas y hacia dónde se proyectan. Tipos de fluidos que se necesiten durante la fabricación, si necesita agua, aire, si es de pintura se necesita obviamente una buena ventilación, desagües, ya sean previstos o no previstos, o distintos tipos de conductos o cañerías necesarias, instalaciones para tratamientos de líquidos. En ese sentido también se deben tener en cuenta todos los desechos que genera la empresa, ¿no? Si hay un sitio para esos desechos, una tercer bodega, por decirlo de esa manera, un sitio donde se lleven todos esos desechos o se sacan a la intemperie. Todo eso hay que planearlo y efectivamente pues darle un lugar, un sitio dentro de la empresa. Y si no hay espacio como tal horizontal, se debe hacer todo lo posible para que el espacio sea vertical, puesto que algunos de esos desechos pues no son muy pesados y se pueden encargar en una gran montaña, una gran pila. Entonces, pues, estas disposiciones deben hacerse no solamente horizontalmente, como les digo, sino también verticalmente, si las plantas quedan, por ejemplo, en las ciudades o en parques industriales. Tengan en cuenta que en un parque industrial o en una ciudad, si está ubicada una planta, el espacio es muchísimo más caro, por ende, hay que aprovechar muchísimo más el espacio. Si por el contrario es en un sitio descubierto, amplio, simplemente se tiene gran espacio para poner diferentes sitios sin que eso genere mayores costos. Contrario a lo que les digo, en un parque industrial o en una ciudad donde las bodegas pues tienen escasas superficies para poder trabajar. Tamaño de carros u otros móviles que se utilicen para transportes internos y externos, porque tenemos que tener en cuenta la altura de los carros y si la puerta es adecuada, dependiendo de qué tipo de mercancías vayamos a descargar y también cargar. En la parte derecha, bueno, esto falta muchísimo, muchísima documentación. Y lo que les digo, lo mejor es mirar casos de éxito, incluso mirar casos donde las empresas ya existan y qué tipo de problemas han tenido
pues en el pasado, qué tipo de problemas tuvieron o siguen teniendo en torno a la disposición que tienen en general las plantas. Bueno, en el panel de la derecha, lo que les decía, hay dos ítems. El primero es para un local ya existente, entonces es la información que se debe recabar, y actividades productivas que se están desarrollando. Entonces, si es para algo ya existente, entonces se deben tener en cuenta planos de oficinas o galpones con determinación de puertas. Eso es muy importante, por eso yo lo primero que les mostré ahorita fueron las puertas. ¿Hacia dónde están las puertas? ¿Puertas de qué? ¿Cuántas puertas? Si son portones para los camiones, si son puertas para el personal, ¿cuántas puertas? ¿Cómo funciona todo el flujo de personal, de mercancías, etcétera? Fotografías de construcciones existentes, descripción de tipo de construcción, blindaje. Todo esto hace parte de dentro y fuera también. Es decir, con qué está cerca o qué está al lado de esa planta. Detalle de vías de comunicación, exigencias legales del municipio. Esto hace parte del uso de suelos. Entonces, no podemos simplemente, no, vamos a construir, ya elegimos el lugar, ya nosotros hicimos todo el estudio, como nos dijo el profe John, hicimos el estudio aquí con el centro de gravedad, calculamos también los costos y por todos los métodos nos dio que debemos hacer la planta en Facatativá. Listo, bien, vamos a hacer la planta. ¿De qué van a hacer la planta ustedes? De pinturas. No, aquí no les damos los permisos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que recabar esa información, si el municipio da los permisos o no. Entonces, no solamente es un problema técnico, sino también un problema legal. Legal en el sentido de qué permisos dan para los suelos, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Las vías de comunicación o incluso las exigencias legales que tenga el municipio, y dentro de esas exigencias legales no solamente están aquellas exigencias que hace el municipio por encima de la cuerda, sino también por debajo de la cuerda. Es decir, aquellas formas que tengan los municipios para aceptar una empresa. Eso pues hace parte de toda la política a nivel industrial. Política y antipolítica. Bueno, actividades productivas que se están desarrollando. Entonces tenemos aquí 4 ítems. El primero es las hojas de rutas y demás gráficos de recorrido de material y de personal. Entonces hay que tener en cuenta, obviamente, cuáles son esos flujos que se hacen de material y de personas. De información no tanto, porque ya con una llamada ya listo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por dónde se va a transportar el personal? ¿Y por dónde se va a transportar el material? Hay muchas formas de transportar el material dentro de la empresa si son grandes distancias, por ejemplo. No sé si en las empresas donde ustedes trabajen todavía hay esos carriles, monocarriles, por decirlo así, porque es una sola línea que llevan las flores sin establecer un mayor esfuerzo por parte de las personas que cargan esas flores. Y pues las llevan por esos carriles y llevan bastantes flores sin necesidad de llevarlas en esos carros que pues obviamente debe pesar endemoniadamente una carga de esas flores, y pues llevarlas hasta la post cosecha pues es un gran trabajo. Entonces ese flujo de mercancías está planeado pues en una línea, no se lleva por la carretera, se lleva por una línea de hierro aérea, y pues se empuja y el esfuerzo es mucho menor y la capacidad de una sola persona pues es alta
incluso se le adaptan motores para que la fuerza que tenga que hacer la persona para llevar el producto no sea alta. Se le adapta un motor a gasolina o, sí, en mayoría de veces a gasolina, para que se transporten esos productos hasta la post cosecha, sin un mayor esfuerzo y que no haya que tener varios trabajadores haciendo lo mismo, pudiendo tener una línea de esas que ahorra muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en personal y en general de mano de obra también, por lo que contratan menos personas por tener esa línea ese monorriel. Bueno, esa hoja de ruta para el acceso de material y recorrido de material y de personal hay que tenerse pues bien clara. Tener en cuenta que las personas entran a trabajar, van a su sitio donde se cambian, a los cambiadores, van a los baños y también no solamente van en la mañana, sino también en todo tiempo van al baño, por ejemplo. Entonces, si se va a tener un baño dentro de la planta o no. Entonces, todo eso hay que planearlo. Adicionalmente, el segundo punto, detalle de localización de maquinarias y posibilidades de su traslado. Es decir, que si la maquinaria está establecida en un sitio, tener en cuenta si esa maquinaria se puede transportar o es inamovible. Ya no se puede porque cuesta muchísimo transportarla, o ya sea porque es muy pesada o ya sea porque pues, está dispuesta para ese lugar por todas las líneas que tenga. Las líneas que alimentan la máquina y pues que tienen también la salida de la máquina. Recuerden que las máquinas tienen esa característica, una entrada y una salida. Si está dispuesta la entrada y la salida de una manera y pues en general toda la planta está hecha de esa manera, pues no hay forma de cambiarlo o pues cuesta mucho porque habría que reorganizar toda la planta. Entonces todo eso hay que tenerlo pues en la mente o en general en el análisis de la localización de maquinarias y posibilidades del traslado. La localización de depósitos con inventarios, zonas de acopio y una encuesta o un análisis FODA o DOFA, no sé cómo lo conozcan ustedes. Bueno, la localización de depósitos con inventarios y zonas de acopio se hace en general con lo que les decía yo. Tengan en cuenta si se hacen una zona de acopio para las mercancías y otra zona, pues las mercancías en general me refiero a las entradas de materia prima o las mercancías terminadas, sería otra zona de acopio. Esto ya no sería zona, por ejemplo, la entrada de personal no es una zona de acopio como tal. Y el análisis FODA, DAFO, o no sé cómo lo llaman ustedes, DOFA, ese análisis para realmente saber cuáles son las fortalezas de la empresa o de la planta, cuáles son las debilidades de la planta, cuáles son la F, fortalezas, la D, debilidades, la O, oportunidades, y la A, de amenazas. Hay que tener en cuenta todo ese análisis en general de la planta y su organización. Y pues obviamente al tener el análisis del DOFA, ponerles acá, ¿qué es eso del DOFA? Al tener en cuenta ese análisis, pues simplemente nosotros podemos en general mejorar de acuerdo a las capacidades de la empresa. No sé si ustedes hayan visto este análisis en otro lado, en otro curso. ¿No? Sí, señor. Ah, bueno. Es más sencillo.
La D de debilidades. ¿La O de qué? Oportunidades. La F de Fortalezas. la A. Amenazas. Bien. Recuerden además que las debilidades y las fortalezas son factores. Voy a poner acá. ¿Internos o externos? Debilidades y fortalezas son externos o internos. 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 Y las oportunidades y amenazas son factores externos. Hacia abajo estoy hablando de esto. Bueno, dejemos las amenazas arriba, que son los factores en general negativos para la empresa, y las oportunidades y fortalezas son positivos. Entonces, escribámoslo por acá. Positivos. Y aquí están los factores negativos. Bueno, este análisis sirve para mostrar como tal a la empresa y a la planta en lo que ya existe, debilidades y fortalezas ya existen y ya están ahí en general dentro de la empresa y dependen de la empresa, por eso son factores internos y además controlables, ¿no? Y factores externos no son controlables, amenazas y oportunidades no son controlables, son factores dados. En general, estos factores internos también se les conoce como endógenos. Y esos factores endógenos se refieren a factores que la empresa como tal pues puede controlar, y los factores externos pues son exógenos. La empresa no puede controlar esto. Digamos un terremoto, la empresa no lo podría controlar. Y aquí, por ejemplo, una replanteación o un replanteamiento, mejor, la palabra correcta, replanteamiento de la producción. Este sí lo puede plantear la empresa o lo puede mejorar la empresa. Entonces es necesario tener en cuenta eso para hacer el análisis. Solamente voy a dar un ejemplo nada más para que lo tengan en cuenta. La idea no es enfocarnos en estos factores exógenos y endógenos y positivos y negativos, pero tengan en cuenta de la manera que lo estamos haciendo. Si yo tengo estos positivos, quiere decir que acá debo yo aprovechar esto.
Me quedó al revés. Me hubieran dicho antes. Que se me hizo Edison, que no está pendiente hoy. Bueno. Y estos son positivos. Bueno, si yo tengo estos negativos acá, debilidades y amenazas, pues aquí tengo que trabajarle. Tengo que trabajarle porque soy débil en algo, pues entonces le voy a trabajar en eso. Por ejemplo, una debilidad de una empresa, cuéntenme, ¿cuál sería? En términos de instalación, ¿no? Sí, siguen acá, sí. Se me durmieron. Quizás el acceso, profe. El acceso, por ejemplo. Es una debilidad. El acceso. Gracias, Mercedita. ¿Por qué es una debilidad? Pues porque hay un difícil acceso. Porque también puede ser una fortaleza, que tiene un acceso muy fluido. Entonces, acceso difícil para camiones, por ejemplo. Bien. Solo voy a dar un ejemplo porque quiero solamente construir sobre, no sobre el DOFA, sino en general sobre la localización de la planta. Bueno, una fortaleza, ¿cuál sería? Dentro de esos factores endógenos. Acuérdense que, por ejemplo, yo tengo difícil acceso para camiones, pero puedo trabajar en ello. Puedo trabajarlo en el sentido en que puedo mejorar la vía de acceso, pavimentándola, por ejemplo, haciendo un acople, porque el camión tiene una distancia al piso, obviamente. Entonces se hacen acoples para que quede al mismo nivel. Entonces, muchas formas se puede mejorar ese acceso, por eso es un factor endógeno. Otro factor endógeno ya positivo, ¿cuál sería? Otra persona que me... Una buena calidad. Sí, ¿calidad de qué? ¿Del producto? Sí, sí, señor, digamos de la producción que tenga la empresa. Sí, eso es una fortaleza de las empresas, la calidad. Pero en general para la localización en planta, ¿cuál sería una fortaleza? Porque pues enfoquémonos un poquito en lo que estamos viendo. Profe, digamos, ahora que tenga su propia agua, su propio producto. Que se fabrique su propio producto, no te entendí, Merceditas. Que en una flora, por ejemplo, que la finca tenga su propio acueducto, su propio aljibe, o no sé cómo se llama, donde bombean el agua. O sea, me parece como algo positivo. Sí, es algo positivo. Pero para la localización de instalación como tal de esa empresa, puede ser algo positivo, sí, obviamente, porque hay un mejor acceso al agua y solo faltaría la tubería instalada bien y todo lo demás. Pero más que el agua propia, ¿cuál sería una fortaleza de tener una instalación de esa agua propia? Agua propia con instalaciones adecuadas. Esa podría ser una fortaleza de la instalación. La que nos dio, la fortaleza que nos dio Alejandra también es correcta, pero pues para la instalación no aplica tanto. La calidad no es como tal una fortaleza de
la instalación. Una amenaza que me puedan decir, ya es un factor exógeno, recuerden eso. ¿Qué podría amenazar la instalación? Recuerden que es un factor exógeno. Un temblor. Un temblor, una inundación. Entonces, un temblor puede amenazar como tal la planta. Bueno, lo vamos a dejar así, ahorita miramos cómo lo suplimos. Y una oportunidad. Gracias, Camilo. Creo que fue Camilo. Una oportunidad. Es exógeno también, pero es positivo. Esto es como un plano cartesiano. Esto es negativo, endógeno, negativo, exógeno, una amenaza, positivo, endógeno, positivo, exógeno. Entonces, un factor positivo, pero que sea exógeno, que la empresa no lo pueda controlar. La ubicación donde está la empresa, por decirlo así, cosas de acceso y salida. Sí, de comunicaciones, de vías de transporte. Muy bien, la ubicación. Bien, entonces tenemos nuestro análisis DOFA. ¿Qué tenemos que hacer con el análisis DOFA? Ustedes que son expertos en esto de la administración. Básicamente, trabajar más, obviamente, sobre las debilidades. ¿Por qué? Porque son controlables para la empresa. Trabajar sobre esas debilidades. Y estar siempre pendiente de las amenazas. Estar muy pendiente de las amenazas. Porque pueden acabar con la empresa. En estos factores negativos debemos trabajar sobre todo en ellos, sin olvidar estos factores positivos. Ya vamos a mirarlos. Pero si podemos controlarlo, pues hacerlo de una vez. ¿Por qué? Porque es controlable para la empresa y hacer una inversión en ese sentido podría traer buenos resultados. En el acceso difícil para los camiones, por ejemplo, lo que les decía, pavimentar, arreglar la vía, hacer acoples, hacer una puerta en otro sitio y pues hacer un acceso fácil o un acceso adecuado para los camiones. Dentro de las amenazas, mantenerlas controladas. Las amenazas no desaparecen, un temblor no desaparece, pero sí podemos trabajar sobre ella, por ejemplo, poniendo la ruta de evacuación, las vías de evacuación bien establecidas, teniendo una instalación sismo resistente. Son cosas que podemos, en lo que se puede controlar, pues podemos mitigar pues teniendo en cuenta que no se presenta el temblor todos los días, pero se puede presentar, así nunca se presenten. Es como el seguro. Úselo o no lo use, debe estar uno preparado. Eso por este lado. Por el lado de los factores negativos. Ya sea un factor endógeno, que hay que trabajarlo obviamente porque se puede controlar y se puede hacer, o sea un factor exógeno, porque de alguna manera se puede estar preparado para él. Eso por un lado. Por el otro lado, los factores positivos, las fortalezas. Sobre las fortalezas no es mucho lo que se pueda decir. La empresa las tiene y debe aprovechar que tiene eso y mantener eso, obviamente haciendo las reparaciones adecuadas, manteniendo esa ventaja, se puede mantener a flote la empresa. ¿Por qué? Porque una fortaleza, pues, son aquellos factores que comparativamente con otras empresas, pues, no lo tienen. Entonces, esta es muy importante. Pero sobre la que menos se trabaja, digamos, solamente el mantenimiento y demás, y pues, no se trabaja sobre ella. Y aquí, en las oportunidades, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, tenemos una oportunidad porque la ubicación, explotar al máximo esa ubicación.
En esta tampoco se trabaja tanto, pero se debe tener en cuenta, obviamente, que si se tiene una oportunidad para explotar la empresa, aprovecharla. Entonces, transformar las debilidades en fortalezas. Si tenemos acceso difícil para camiones, volvamos un acceso fácil para camiones y volvámoslo una fortaleza. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta de esa manera. Sobre todo para construir esta matriz DOFA, DAFO, FADO, como la quieran nombrar, hay que tener en cuenta pues las condiciones que ya están dentro del terreno o las condiciones que ya están instaladas para poder ubicarse mejor. Siempre o muchas veces los gestores de proyectos o las personas que piden asesorías en cuanto a la situación actual de la empresa, la localización y demás, pues piden este análisis DAFO explicando cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en general de nuestra instalación o de la instalación inicial. Entonces es bueno tenerla en cuenta. Bueno, muy bien. Continuamos por acá. Lista y distribución de personal, descripción de observaciones in situ. Entonces, la idea es tener esa lista y la distribución de personal y la descripción de lo que se observa dentro del sitio, es in situ. La observación personal, fotografías y demás es siempre buena para hacer el plano el plano gráfico de lo que se tiene. Bueno, desarrollo de la planificación de la distribución de instalaciones. Es decir, ¿cómo se planifica? ¿Cómo se planifica la distribución de instalaciones? ¿Cómo se hace para empezar como tal con la planificación? Lo primero, pues ya les había dicho, se presentan en gráficos las distintas alternativas, recuerden X, Y, Z, y pues obviamente con las ventajas que tiene cada uno, con las desventajas que tiene cada uno, y de ahí se decide de acuerdo a los criterios establecidos. Si para la empresa es más beneficiosa, digamos, por ejemplo, la comodidad de los trabajadores, entonces va a beneficiar aquellos sitios donde los trabajadores o aquella alternativa donde los trabajadores estén más cómodos. Si por el contrario, se beneficia más de la rapidez en la producción porque se necesita mucha más velocidad, va a presentar o va a dar más énfasis o más importancia, mejor, a aquellas alternativas donde la planta sea más fluida, la producción sea más fluida y más rápida por su localización. Esa se enfoca mejor en la entrada de mercancías, va a dar más énfasis en aquellas distribuciones de la planta donde estén mejor ubicadas las entradas de materias primas y las salidas de mercancías. Bueno, eso es lo primero que se hace. Y que escoger, entonces hay que escoger esa. Entonces, que sea
una forma de ubicar muy bien planeada, de tal manera que cada sitio está pues en el lugar exacto y no se puede mover de esa alternativa, o a no ser que sea una planta copiada exactamente como se ha fabricado en otro sitio. No sé si estén viendo la presentación, creo que sí. Bueno, aquí Rolando me pregunta una sola entrada y o salida. La idea es tener una entrada y una salida. Pero no me acuerdo la pregunta que se hace, Rolando, si me puede escribir nuevamente a qué se refería con, porque puede que sea como tal la producción o la máquina, o sea, una debilidad. Sí, si quiere volvamos acá. En el análisis DOFA. Si se tiene una sola entrada y una salida aquí en el análisis DOFA. Profe, la pantalla no se está viendo. Ahí la estás viendo. Ahora Sí. sí. Gracias, es que dejó de compartirse un momento. Entonces, si hay acceso difícil para camiones, es una debilidad. Otra debilidad es que se tenga solamente una entrada. Es una debilidad grandísima. Digamos que si solamente hay una entrada o solamente hay una salida, ya sea de la planta, de la empresa y demás, en algún momento hay un derrumbe, un terremoto, un deslizamiento, y todo el mundo quedó atrapado. Las mercancías quedaron atrapadas hasta que haya nuevas condiciones. Entonces es desfavorable. Es bueno tener, por ejemplo, varias entradas. Para la planta en general, una sola entrada es una cosa bárbara. Los trabajadores entran por ahí, los jefes entran por ahí, los operarios entran ahí, las mercancías entran ahí, salen también las mercancías. Si hay un camión parqueado, no puede parquearse otro camión para poder sacar las mercancías. Entonces, una debilidad terrible tener solamente una entrada y una salida. Entonces, gracias, Rolando, es un buen apunte ahí porque es fatal, es fatal. Muchas veces lo que se hace es una vía redonda alrededor de toda la planta. En general, los camiones pueden dar toda la vuelta y no se interrumpe el fluido. La reversa es una gran desventaja para los camiones y un gran peligro para las personas. Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes pueden dejar una rotonda para que haya un mejor fluido de los vehículos, es mucho mejor. Sí se puede dejar si se puede dejar como tal una entrada de camiones, dar la vuelta a toda la planta y salir sin dar reversa en ningún momento, pues es una gran ventaja para toda la planta. Entonces, de esa manera se evitan muchísimos inconvenientes y un fluido de los transportes, pues maravilloso en ese sentido. Bueno, gracias ahí, Rolando y Tatiana, por aclararnos que se trataba del análisis DOFA. Bueno, estábamos en la presentación, se nos fue la presentación. Entonces teníamos que nosotros debemos analizar los gráficos de cada una de las alternativas, ¿de acuerdo? Entonces es el primer punto, muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a terminar ese gráfico y ya terminamos la clase para que descansen. No se me queden dormidos, párense un poquitico, estírense.
están dentro de las cobijas salgan un ratico para que no se me queden dormidos ahí. Bueno, sí, porque yo sé que esta clase es muy teórica y teórica en general es de solo teoría en general de las características de la planta y no hay un ejercicio práctico, entonces se me pueden dormir. Ya la próxima clase pues, vamos a ver algo de, no sé si alcancemos porque vamos como muy despacio con este tema, pero es importante mantenerlo bien. Pero la idea es ver los modelos, cómo quedarían. Pues yo les voy adelantando más o menos cómo va todo, pero la idea es poder ver algunos modelos, cómo queda y practicar un poquito esta teoría que hemos dado acá. Bueno, decíamos que las alternativas, entonces se presentan en gráficos las distintas alternativas. En un cuadro de posibles opciones se establece lugares ocupados por cada puesto de trabajo. Estos hace parte del mismo gráfico ahí. Aquí a la izquierda también, empleo de maquetas que muestren las distintas situaciones. Muchas personas hacen unas maquetas, muchos ingenieros no, sino arquitectos hacen unas maquetas impresionantes de cómo queda la planta. Y pues es un buen trabajo, sobre todo porque esas maquetas después quedan ahí para la empresa como una representación y es una buena alternativa. Esto con grandes inversiones, porque una maqueta no es barata. Cada alternativa debe ser planteada, luego debe ser debatida. Para ampliar la gama de alternativas se debe realizar una lluvia de ideas. Eso es muy importante. La lluvia de ideas en general pues da diferentes alternativas, pero también da diferentes visiones de lo que se está haciendo. Entonces, al debatirla, se da esa lluvia de ideas, se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, si una persona defiende una alternativa, pues que la exponga y la debata y la ponga a consideración. Obviamente con la objetividad debida. Generalmente las distintas alternativas se realizan por distintas personas y cada una de esas personas pues obviamente defiende su idea y debate su idea de lo que podría ser la planta. La idea es que no se haga por la misma persona porque la misma persona tiene la misma subjetividad en cada una de las localizaciones, entonces pues no habría diferencia de un modelo a otro. Entonces es mejor que se haga por distintas personas con diferentes visiones de lo que tiene la empresa o las características o los requisitos que se tengan. Las alternativas de la derecha, para una redistribución se necesitan planos y demás gráficos para las alternativas, ya esa hace parte de los gráficos, y tener en cuenta las tomas de electricidad, gas, medidas de puertas, recorridos, paredes, cañerías, sanitarios. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos sitios donde no se tiene, por ejemplo, los kilobytes necesarios, es decir, la capacidad de carga de electricidad. Recuerden que depende muchísimo del consumo que generen las máquinas. No es lo mismo el consumo que genera una máquina pues dependiendo de lo que se realice, ¿no? Una máquina que utiliza una flora, por ejemplo, porque pues es de bajo voltaje, a una máquina que, no sé, fabrica cemento o algo por el estilo, o pinturas, pues que necesita hornos pues de gas y también alto voltaje para los diferentes procesos. Entonces tienen que tener en cuenta también ese tipo de instalación y pues no apresurarse. Tampoco si, por ejemplo, el arriendo del sitio es barato, pero el municipio no da capacidad para la electricidad. Recuerden que eso depende de la capacidad que tenga el municipio.
Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta también ese tipo de características en general de las instalaciones. En este caso, pues no se refiere a eso, se refiere a, bueno, hay tomas de corriente, hay gas, pero si usted tiene en un sitio la toma del gas y al otro costado es que usted va a poner el horno, pues usted tiene que hacer entonces una instalación de tubería por toda la planta. Si la planta no es suya y usted va a romper los ladrillos para poner esa tubería, o si usted va a dejar expuesto ese tubo, o qué es lo que va a hacer con esos tubos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en esa instalación. Por eso es necesario que usted primero mire dónde están las entradas o salidas del gas y planee basado en eso. Porque si solo le dan la superficie, no, esto mide tanto por tanto, cuadre ahí lo que necesite. Y después, no me sirve porque es que, mira, ya está las tomas de electricidad están por allá por un lado, por este lado están las cañerías y usted me dejó el desagüe al otro costado. Entonces, pues hay que tener en cuenta primero esto. Por eso es necesario ir y mirar allá esos recorridos in situ que les decía. Es necesario ir y mirar y dónde está cada cosa, tomar nota y ahí sí poner o comenzar la disposición de la planta. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Vamos aquí en elección, por favor, para que me recuerden la próxima clase. Entonces, miramos las alternativas. La próxima clase miramos la elección, cómo la tomamos. Bueno, aquí hay un poquito del DOFA, ¿no? Es para mirarlo la próxima clase. No es más, voy a tomar lista. En cuanto abra este documento, tomo lista. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces llamemos lista. Tomar la lista para no molestarlos tanto, voy a tomar un pantallazo. Muy bien. Recuerden entrar temprano a la clase porque toma nota, también la secretaria está entrando y toma nota. Y después los está llamando porque no asistieron. Bueno, quedamos así, entonces nos vemos en 8 días. Recuerden, la tarea es ver la película. Les hago una preguntita la próxima clase acerca de la tarea para que respecto a esa preguntita, pues pueda yo verificar que vieron la película, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Friten maíz pira, crispetas, cotufas, para ver la película. Es muy interesante la película. Chao, buena noche. Chao, profe. Que descansen. Chao, profe. Chao, que descansen. Chao, profe. Chao.